Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mobre. Mi nombre es Agustín Duarte, estoy junto a Sandra Guterman y hoy vamos a abordar un concepto que nosotros damos en las formaciones, que trabajamos continuamente en los procesos de coaching, que tiene que ver con el hacer acuerdos. Hacer acuerdos dentro de la organización en la que trabajamos, con las personas que trabajamos para poder llegar a los resultados que queremos, pero no de cualquier manera y no por ahí, y evitándonos por ahí muchos malestares que, que tenemos y que atravesamos por simplemente entrar a un lugar y empezar a trabajar y hacer sin por ahí definir cuáles son las expectativas, qué se espera de nosotros, qué esperamos nosotros de la actividad que hacemos o de las personas con las que trabajamos y avanzamos, vamos, y de repente nos encontramos con que uno esperaba una cosa y otro esperaba otra, con que entregué algo que no era lo que se pedía, o que o que incluso me apuré y resulta que no era algo urgente, simplemente por definir de qué se trata lo que vamos a hacer y cómo lo tenemos que hacer. Bienvenida, San. La pregunta que podría salir es, ¿qué vínculo crees que estás construyendo? ¿Cómo vamos a abordar estas situaciones cuando no nos ponemos de acuerdo y cuando empezamos a chocar y explotamos? Se armó todo un listado de todo lo que tenía que hablar, se le fue el enojo, porque estaba muy enojada cuando vino a sesión, habló con la persona indicada, le planteó cada tanto qué pensás, qué te parece, estamos mirando lo mismo. Dice que el chiste que le hicieron fue, parece que te coachearon. Este es el podcast de Mobre. Ay, bienvenido también, me encanta hablar con vos. Me hiciste mientras vos hablabas yo, mi cabeza iba para cuántos lados, que se me venían situaciones concretas, personales y también de mis clientes. No, yo en esto voy a partir igual que vos, o sea, los acuerdos son importantísimos para cualquier cosa que hagas en la vida con otro, pero tan sencillo porque cada uno de nosotros nos gusta algunas formas de hacer o necesitamos satisfacer algunas necesidades que al no decirlas, las ponemos en un obvio que el otro tiene que saber. Algo así como habías traído por ahí, pero si estás en esta empresa que no sabes, y si hace 2 días que estoy, es posible que no la sepa. Y aunque esté hace un mes, si nadie se paró a contármelas, ¿por qué tendría que saberlas? La pregunta ahí podría ser, ¿y por qué no preguntás? Es posible que la persona también tenga posibilidad de preguntar, lo cual no siempre se da, que el espacio sea tan amigable para que la persona pregunte, porque acordate que muchas veces nosotros cuando vamos a preguntar, y más si somos nuevos, imaginamos que van a pensar de mí, si lo que digo es tonto, si van a Ujú. pensar que no presté atención, y así un montón de pensamientos que aparecen en cada uno de nosotros, con lo cual si trabajamos en función de que soy una persona nueva en un trabajo, el líder o quien reciba tiene mucha de responsabilidad para que esto suceda, que es básicamente a dónde entras, qué esperamos de vos, cómo nos gustaría que lo hagas en términos generales. Después vienen los casos particulares, porque por ahí escuché que trajiste en los pedidos que nos hacen o que hacemos para lograr resultados, si querés, extraordinarios. Y cuando decimos extraordinarios, no porque sean geniales, sino porque pase lo que estás esperando que pase. Y la mayoría de nosotros en el apuro, viste, vamos rápido por la vida, hacemos pedidos que a veces no son más deseos que pedidos, o lo decimos por la mitad y esperamos que el otro lo adivine, o decimos, y bueno, si está acá o está en este cargo y tiene experiencia, ya sabe. Y lo cierto es que cada empresa es un mundo, de la misma manera que cada casa es un mundo, y si querés, cada persona de nosotros somos un mundo. Así que desde ese lugar hay una frase que yo sacaría, o tal vez dos, que no hay deber ser, no es deberías saber, o tendrías que haber hecho o preguntado, o no sé lo que quieras. Es cómo me gusta, cómo quiero. Y ahí sí impacta quien tiene más poder o quien hace el pedido, que casi un 99% lo da como dado, como obvio, como que el otro lo tiene que saber. Nosotros en coaching, cuando esto sucede, decimos que la persona lo pone afuera, que no se hace cargo de nada, que no se responsabiliza y que no se compromete. Así que si sale bien, qué genia que soy,
y qué perfecta y qué divina y qué amorosa y podría seguir. Y si sale mal o no sale como me gustaría, automáticamente proyectamos en el otro, no escuchó, no tiene ganas, qué joven que es, qué viejo que es, no le pone onda, no está comprometido, etcétera, etcétera. Y yo digo, ni tanto ni tampoco. Podría ser eso, porque es verosímil, quiero decir. Hay algún caso en donde sí podría pasar. Pero dale la chance una vez de que suceda algo que o yo no dije las cosas como las tenía que decir, igual no fui clara en lo que expresé, o el otro, por alguna razón, no entendió lo mismo que yo dije. Como no nos importa eso, porque ya no nos importa tener razón en la vida, nos importa alcanzar resultados y vivirlo de la manera en que queremos, falta una conversación. O si querés, falta una herramienta que es cómo hacer acuerdos efectivos. Porque la mayoría de la gente confunde como si hablar y como yo pido en mi vida, bueno, todos entendemos lo mismo. Entonces hay una herramienta que te decía recién, que parte de, primero, de en qué contexto estamos. La mayoría de la gente va y te pide. Y vos podés ser que estés trabajando, que estés resolviendo algo, que te sientas mal, que estés apurado, que estés viajando. Lo da por hecho. No, como te crucé, te lo dije. Nosotros decimos, para un poquito, preguntame, me podés escuchar, tenés 5 minutos, lo que sea que necesites, porque necesitas traerlo al presente. Te va a poner la cara, la mejor cara en el mejor de los casos, algunos ni siquiera cuidan eso, pero su cabeza, su atención, su presencia está en otro lado. Entonces, bueno, si no puede ser ahora, será en un rato, porque si no, ya sabes que hay algo que no se va a entender. Igual no va a pasar lo que quieras que pase. Entonces, primero genero un poquito de contexto y después le digo, mirá, necesito esto para lo otro y espero a ver si el otro puede. El hecho de que yo te lo diga no se transforma en pedido y muchas veces, y mucho menos en un acuerdo. Se transforma en que te lo dije, en el mejor de los casos te lo dije. Y merece una negociación. Sí, sería genial. No es el otro extremo, pero no hay acuerdo. Y el sí, pero decimos a veces es la famosa negociación. Entonces, para negociar, necesito saber qué estándar querés para que te lo entregue. O sea, cómo querés que te lo entregue, sería en sencillo. ¿Para cuándo querés que te lo entregue? ¿A quién? Y también de alguna manera que cuentes qué importancia tiene que esto se haga en tiempo y forma a que no se haga. Porque el otro, una vez que acordó y dijo sí, acepto, por decirlo de una manera muy paso a paso, empieza con la famosa ejecución o operatividad y no tiene que esperar hasta último momento. Tiene que ir chequeando cómo viene. E incluso por si tiene un imponderable y necesita renegociar o la forma de entrega o el tiempo en que acordó. En el 99% de los casos que me tocó de clientes, en ignorancia, no los que saben de la importancia que tiene esto, creen que van a alcanzar lo que tomaron como compromiso, esperan hasta el final, igual al deadline, o sea, el día que tienen que entregar, a lo mejor ese día te avisan que no lo van a tener o te lo entregan y esperan a que la otra persona explote diciendo no era lo que te pedí. Todo esto, acuérdense que impactan resultados, pero impactan la relación o el vínculo. Con lo cual la pregunta que podría salir es, ¿qué vínculo crees que estás construyendo? ¿Cómo te imaginas que va a ser esta relación? ¿Qué pasaría si vos fueras la persona que está pidiendo? ¿Cómo te impacta en tu trabajo? ¿A quién no le estás dando respuesta? ¿Cómo se ve tu imagen o tu identidad profesional cuando no cumplís? ¿Y qué pasaría si hubieras adelantado y hubieras traído el tema que te aparece y no podés cumplir? ¿Y qué pasaría si tenés que renegociar o reacordar? Entonces, esta conversación, la gente encuentra respuestas en donde no se hace cargo, en donde no es responsable, y lo pone afuera y encuentra las famosas excusas para explicar por qué no pudo cumplir y si quiere se siente libre de culpa. Y como a nosotros no nos importa en las organizaciones ni en ningún lugar quién tiene la culpa, la pregunta es quién es responsable y cómo actuó para que eso suceda. Y responsable, acordate, entre tantas otras cosas, que es responder con habilidad, con lo cual lo que se está diciendo es no tuviste la habilidad para alcanzar el objetivo, algo te falta aprender, algo no viste
y además hacías equipo conmigo, ¿cuál sería el punto de no incluirme en esto que no estás pudiendo, que además me impacta a mí, que fui la que te hice el pedido? Entonces, hay una chance, decimos, que es si hay un acuerdo claro. Claro es todas las partes, o mínimamente las dos partes, comprendieron lo mismo y alguien está pensando que les están cambiando la regla de juego, hay que sentarse si querés, a reclamar, pero es para ver primero si entendimos lo mismo. Y si entendimos lo mismo, que entiendas la persona que no cumplió, cuál es el impacto real de lo que además va a generar en cadena dentro de la organización, además de la persona que tiene que recibir la información. Y cómo esto influye, impacta, aporta en la relación que estamos generando entre el que pidió y el que aceptó el pedido. Decime si fui clara, si necesitas que lo diga de otra manera. Para mí fuiste muy clara, estás dando una clase de lo que podría ser nuestra formación de coaching. Me parece excelente este nivel de detalle con el que estamos viendo y se me vinieron dos ejemplos, dos situaciones de clientas que me trajeron cuestiones, pero quería agregar esto de que de los acuerdos, a veces los pensamos también en qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer, y nosotros decimos que también podemos hacer acuerdos en relación al vínculo que vamos a tener con la persona, acuerdos de cómo nos vamos a relacionar en esto que vamos a trabajar juntos, ¿no? Incluso, y esto es un ida y vuelta, o sea, puede ser acordado que lo baje el líder, pero si no lo bajó el líder, porque el líder no tiene esta herramienta, y yo vengo a la formación de coaching, o yo estoy escuchando este podcast y trabajo en una organización como colaborador, puedo ir a plantear, acordemos cómo nos vamos a relacionar en esta manera. Incluso si estamos teniendo muchos conflictos o estamos discutiendo y no nos ponemos de acuerdo, es cómo vamos a abordar estas situaciones cuando no nos ponemos de acuerdo y cuando empezamos a chocar y explotamos. Me encanta porque me fui al trabajo, pero hay acuerdos de vuelta de cómo hacemos lo que hacemos. Y en realidad es como necesitamos nosotros que nos digan algunas cosas. Inclusive si me lo dicen rápido, si me lo dicen fuerte. Hay gente que cuando hablas de una manera te dice, pero me está tratando mal y a lo mejor la otra persona habla fuerte, ni siquiera es una cuestión personal. O me lo dice tan rápido y cree que yo lo aprendo rapidísimo, pero es que la otra persona necesita a lo mejor o un dibujo o un paso a paso. También podemos decir, si no sale algo, tíralo directo, no pasa nada, no cuides la forma, anda directamente al foco y decime lo que no sabes o lo que no fui clara para poder ayudarte. Con lo cual me encanta porque los acuerdos no son solamente en relación al trabajo per se, sino también a la forma en que nos vamos a relacionar para que ese trabajo suceda. Y esto me parece un antes y un después en un montón de organizaciones. Me Tal cual. encanta lo que traes. Y me hiciste acordar, Agus, de una clienta que hace poquito estuve coacheando, que ella trabaja para otro país y ya desde el vamos hay un montón de formas de trabajo distintas, además de las personales, casi culturales. Entonces, trae a la sesión algo así como, le pedí, o sea, me pidieron que haga tal cosa, lo entregué en tiempo y forma, se tomaron 2 meses para entregarme el feedback y ahora quiere que en una semana se lo haga. Y cuando le digo lo que necesito para poder entregar es esta información, me responde algo así como, lo tenés que saber. Nada más ni nada menos, se trata de una persona que es arquitecta y le cambiaron la fachada, no le ajustaron la fachada. Entonces ella decía, si querés que te ajuste algo, márcamelo en lo que te entregué y voy directamente a eso, porque no hay tiempo ahora de volver a analizar si necesitas que te lo haga en 3 días. A lo cual surgió toda una conversación en nuestra sesión de coaching de cómo lo iba a abordar, no con esa persona, sino con la persona que la contrató. Y entre otras, es esto que decís, que no es el trabajo solamente per se, sino cómo le sirve a ella para poder cumplir de la mejor manera posible en tiempo y forma. Entonces, por ejemplo, no me tires todo el material desordenado. No te tomes 2 meses para entregarme. Si me vas a marcar algo, no me puedes decir, fíjate qué haces si sos la persona que me tiene que indicar, porque yo, o sea, mi coachee sería la persona que lo hace. Claro. Y se armó todo un listado de todo lo que tenía que hablar. Se le fue el enojo, porque estaba muy enojada cuando vino a sesión. Habló con la persona indicada, le planteó cada tanto qué pensás, qué te parece, estamos mirando lo mismo. Dice que el chiste que le hicieron fue, parece que te coachearon.
Y entonces su respuesta fue, es que Sí, estoy haciendo la formación de coaching, además de ser arquitecta. Y fue genial, porque se revirtió el vínculo, la felicitó la jefa, digamos que es la dueña de la constructora, en la manera en que abordó el tema, se pusieron de acuerdo en cómo trabajar, se pusieron de acuerdo en los tiempos y le dijo, mira, la verdad que esto casi es una prueba de fuego y yo quiero que sigas siendo parte de mi equipo, aunque vos vivas en otro país. Y a lo último le dice, me parece que es una cuestión muy de mi país la forma en que trabajamos, porque sé que ustedes, hablando de los argentinos, la recontralagó diciéndole, tienen una formación desde mi mirada, decía ella, muy superior, se comprometen de una manera que saben a veces cómo decir y preguntar. Y más allá que generalizó, que fue algo que observamos también en nuestra sesión, fue, esto es lo que generaste vos. O sea, la clienta que tengo yo generó esas conversaciones, generó esos acuerdos y lo más lindo es que cuando cortó con esa persona me dijo, así sí me da ganas de trabajar, porque mi primera impresión fue, le voy a decir que no voy a trabajar más claro, con... renuncio. Y en lo Te que uno se juro. pierde, ¿no? Por no saber abordar la situación, es como, bueno, me voy. Que está bien, es una forma de salir Sí, del malestar, pero pero no había encontrado alternativas y es una persona que está iniciando, que necesita de sus clientes, que los clientes no se van a acomodar a su forma ni a sus maneras. Tampoco sabemos si es la mejor o la peor, es la que necesita ella. Contáselo. O sea, ¿cómo se va a enterar el otro de lo que vos necesitas o de tus reglas para poder cumplir en tu negociación? Y además ordenó. Entonces yo le decía, suponete que vos no hubieras abierto esto, hubieras actuado. Te hubiera venido un montón de cosas mal, porque te dijeron que vos supongas y decidas. Y el tiempo hubiera sido precioso, no hubieras cumplido. Y encima te hubieras sentido mal porque trabajaste mucho, entregaste algo y te dicen que está mal, de algo que no te explicaron. Entonces, tenés que preguntar. En todo caso, si la otra persona no te responde, tiene que quedar en un acuerdo que no recibiste lo mínimo que necesitas o la información básica para poder hacer los ajustes necesarios. Y fue, te juro, para mí fue un caso de éxito porque la sí, empoderó, se sintió feliz de querer irse a qué bien. Y yo le decía, qué bien la dueña y qué bien vos. En claro, otro momento, a lo mejor ni decía nada, le cumplía con lo básico y le decía que no quería trabajar más. Y de vuelta, esta pregunta que vos decís, ¿no? ¿Y quién pierde? Todos pierden, todos, todos, aunque ella sea reemplazable. Se pierde ella como oportunidad de trabajar para el exterior y se pierde la otra parte, una persona que trabaja muy bien. claro. Entonces, Y esto nos me pareció como pasa clarísimo. en todos los órdenes de la vida, ¿no? Porque es, bueno, como no sabemos cómo abordarlo, o me lo callo y me guardo y, bueno, sostengo un malestar, o me voy. No, yo así no puedo, me voy. Y no encontramos otra manera de abordarlo. Me hiciste acordar a un caso, lo voy a traer porque es como algo distinto, pero a la vez es lo mismo. Un caso con un deportista con el que trabajé, que tenía una situación con el entrenador donde venía de un año muy intenso en términos de entrenamiento y de competencia, estaba llegando a fin de año. El equipo venía como en una situación difícil, o sea, estaba peleando por no descender y demás, y él venía en una situación de mucha desmotivación y agotamiento, producto de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y de los cambios que habían sucedido, de que no estaba logrando jugar su mejor rendimiento, no estaba siendo titular, a lo cual en la escucha que yo venía haciendo era alerta, cuidado acá, que acá hay algo que no está bien. Y este agotamiento, nosotros sabemos en lo que es el coaching deportivo, que el deportista que sostiene este malestar y este agotamiento puede terminar en una lesión. Con lo cual, una vez que le hice esta advertencia y que lo pudimos reflexionar, es, bueno, ¿qué pasaría si hablas con el entrenador y tener una conversación donde le planteas esta cuestión y pueden acordar de alguna manera un receso, quizás 15 días de descanso, de vacaciones, de que te puedas descansar, o sea, para que esto no suceda en un marco de una lesión, porque si te lesionás, este tiempo lo vas a tener igual, pero lesionado y el equipo no te tiene.
Y entonces la incomodidad es, bueno, pero si yo voy y no voy a entrenar, de alguna manera me voy a quedar afuera del equipo, ¿no? El entrenador va a ver como que soy poco responsable, como que me va a dejar afuera después de los partidos. Entonces, bueno, conversándolo y reflexionándolo es, bueno, a ver, ¿qué otra manera puede aparecer en no faltar directamente al entrenamiento, sino tener un acuerdo, hacer un acuerdo con el entrenador? Bueno, resulta que fue, habló con el entrenador, tuvo este acuerdo, le planteó lo que estaba pasando y lo importante que él, digamos, lo que él quería rendir para el equipo, lo que le importaba al equipo, pero a la vez lo que le estaba pasando y cómo eso impactaba en su rendimiento. Con lo cual, el entrenador le validó el tiempo de descanso, no solo tuvo el descanso ese, pudo volver a su eje, digamos, y recomponerse, sino que luego pasó a ser titular, porque él no solo él estaba mejor en rendimiento, sino que además el entrenador vio el compromiso que él tenía con el equipo, un poco lo mismo que decía, ¿no? El compromiso para hablar estas cosas que en general uno se las calla, falto, me lo guardo o me lesiono, ¿no? Porque soy comprometido Sí. y no falto, pero después termino lesionándome. Y cómo el entrenador valoró ese compromiso al haber tenido esta valentía de hablar y de expresarlo, que luego fue titular y contribuyó al equipo, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar a veces tener este tipo de conversaciones? Bueno, como de vuelta, ¿no? Para ir pensando, y trajiste un tema nuevo, que si bien no es de pedidos y no es de hacer nuevos acuerdos, también hay una creencia que a veces las personas tenemos que si estamos muchas horas trabajando, a full durante mucho tiempo, demuestro que soy responsable, comprometida, pero no me estoy dando cuenta que el rendimiento biológicamente baja. No es cierto científicamente que porque hagas más horas, no una o dos veces, sino que vivas en más horas, tu rendimiento es mucho mejor. Entonces, el cuerpo también necesita para funcionar mejor, tanto físicamente como mentalmente, que tenga periodos de descanso. Si eso no me lo permito yo porque creo que está mal y no lo hablo para pedirle permiso a otro, lo que hago es hacer lo que hizo tu cliente. Insistir, insistir, insistir y el último límite iba a ser la lesión. Y eso no le vale, por lo menos a él no le servía y al equipo tampoco. O sea que Ah. bienvenido las conversaciones y como antes decías, hablar de lo que hay que hablar con la persona indicada en el momento justo. Esto no siempre es tan fácil, pero sabemos en coaching que es posible. Así que eso también está bueno. Y cuando esta necesidad aparece, bueno, acá estamos los coaches del otro lado para abordarlo en un proceso de coaching, ¿no? Exactamente. Tema de coaching 100%. 100%. Bueno, gracias, Ann, por este episodio. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto fue otro episodio del podcast de Movere. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus ideas para futuros episodios. Nos pueden contactar por redes sociales también, por Instagram, la página web en movere.com.ar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.